estamos de regreso, seguimos informándonos sobre el caso de Héctor N. Ayer, tras el veredicto, se generó, como les hemos dicho desde el principio, una gran confusión, ya que ambas partes celebraban el fallo del juez. Por eso, en ese mismo momento me comuniqué con la abogada de Héctor N., Samara Ávila, para que explicara a detalle lo ocurrido. Oiga, aquí tengo una confusión y el público está pues pidiendo saber la verdad. Al señor Héctor N. se le absolvió de 6 de las 7 acusaciones, ¿correcto? De 7, de 7 de 8. De 7 de 8, perfecto. Ahora, y me dijo la licenciada Olivia Rubio vía telefónica que el juez dijo que era culpable de corrupción de menores agravada. ¿Es cierto esto? Sí, es el delito que quedó, es el único delito que quedó y por el cual vamos a ser respetuosos con lo que diga el juez el día 18. Y para escuchar ambas partes, equilibrando la información, saludamos a la abogada de Alexa. Estamos hablando de la maestra en Derecho, Olivia Rubio, para conocer su versión. Abogada, muy buenas tardes, maestra Rubio. Pues esto ha sido o ha dado pie a muchas malas interpretaciones, ¿no? O mala información, abogada. ¿Cómo está? Buenas tardes, Alice. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su postura respecto a esto? Lo expresó usted al lado de su representada desde la noche de ayer. Si bien, pues no es mi postura, es la postura Claro. del juez. El juez determinó declarar culpable a Héctor N. por el delito de corrupción de personas menores de edad, por la siguiente razón. Él explicó que los delitos de agresión sexual cometidos por él en contra de Alexa fueron múltiples y que no se podía determinar si eran 7, 20 o 200, literalmente lo dijo así. Wow. Y que el delito entonces que cubría, digamos, describía mejor los hechos, era el de corrupción de personas menores de edad, porque es un delito que se comete de manera permanente desde los 6 hasta los 14 años de Alexa. Estamos hablando de 8 años de presunto abuso. Así es, 8 años en los que incluso el juez hace esta reflexión en el sentido de que cuando Alexa tenía 6 años y este sujeto comienza a hacerle tocamientos y agresiones sexuales, Alexa empieza a conocer el mundo y la sexualidad de manera equivocada. Y en su mente ella pensaba que esto era normal y que no lo era. Y que en este sentido el juez determina que el delito de corrupción de personas menores de edad es el que mejor describe la situación. Sí. Abogada, le saluda Erika González, buenas tardes. Yo le quiero preguntar por estos términos legales o de pronto la situación que escuchamos, ¿no? Es decir, se desestiman estos 7 acusaciones de abuso sexual y entonces se queda el de corrupción de menores. Pero al utilizar los términos para explicarlo, a veces parecen como si barajitas o como si se agrupara o se englobara todo o se intercambiaron. ¿Cómo es que esto puede suceder o cómo se puede entender de forma legal? Bien, desde un primer momento, desde el día de la imputación, el señor Héctor Parra estuvo imputado por los delitos de abuso sexual y corrupción de personas menores de edad. Posteriormente, ya durante el juicio y al hacer un desfile probatorio, es decir, al producir prueba en juicio, el Ministerio Público considera que no es un solo hecho de abuso sexual, sino que son múltiples y determina que son 7. Por eso se hace esta reclasificación. Okay. En este sentido, la decisión del juez es, no, yo no puedo decir si fueron 7, 20 o 200. Lo que sí sabemos es que desde el año 2008 hasta el año 2016, estos eventos de agresión sexual cometidos por parte de su padre en contra de Alexa fueron repetidos. Y por eso el tipo penal al que lo voy a sentenciar, condenar, es el tipo penal de corrupción. No me interesan ya los delitos individuales de abuso sexual, sino lo condeno englobando estos hechos en el tipo penal de corrupción.
Claro, abogada, la saluda Eduardo Carrillo. Y también la gente duda mucho, ¿no? A raíz de que se da la información y que ustedes el día de ayer a través de Live ponen como el panorama un poco más claro. Y usted es muy clara al decir que el día de ayer ya fue sentenciado como culpable y lo que va a ocurrir el 18 de mayo es simplemente individualizar las cosas y saber cuántos años de cárcel son. Sí, el día de ayer se dio el fallo, digamos, la sentencia comprende el fallo, la individualización de la sanción, es decir, a cuántos años va a estar sujeto el señor Héctor N. Privado de su libertad. Privado de su libertad y la reparación del daño. Eso es lo que comprende la sentencia. De esta sentencia, lo que ya se dijo es que, en el fondo, él es culpable de corrupción. A lo que vamos a llegar a la próxima audiencia es a que nos diga a cuántos años lo va a condenar y cuál va a ser el monto de reparación del daño. Y posteriormente tenemos otra audiencia donde se hace lectura completa de la sentencia y explicación. Ok, abogada, después de esta sentencia, ¿hay recursos que pueda interponer la contraparte por no estar de acuerdo con lo que dictamina un juez? Sí, por supuesto. Después de la última audiencia que les comento de lectura de sentencia y explicación, 3 días después hay que interponer la apelación, pero la pueden interponer ellos o nosotros. Vamos a suponer que no estemos de acuerdo con el número de años o el monto de reparación. Nosotros también podemos inconformarnos. Todavía está el recurso de la apelación, después puede venir un amparo y después una revisión de amparo. Todavía no tenemos sentencia firme. Lo que hoy tenemos es que el juez que observó las pruebas, escuchó directamente a los testigos, escuchó directamente a los peritos que hablaron de los hechos, vio las documentales, vio fotos, vio videos, todo esto, ese juez no le quedó una sola duda de la culpabilidad por el delito de corrupción, por los hechos de violencia sexual cometidos en contra de Alexa, tal y como ella los narró. Olivia, te saludo con mucho afecto, buenas tardes. Entonces todavía no entiendo, o sea, todavía no me cae el 20 cómo todavía le malinforma a Dani Parra, esta señora abogada Samara, ¿cómo le malinforma? Porque ella sale y tiene otra película, otro discurso. Y aparte todavía dice que ustedes le van a tener que reparar el daño causado. O sea, no entendió, no conoce de leyes o nomás estaba engañando a los medios. Bien, Daniela no estuvo en la audiencia porque ella no puede estar. Quien sí estuvo es la abogada de la contraparte. La verdad es que a mí no me queda claro qué le habrá dicho a Daniela. Lo que sí es cierto es que la información que la abogada salió a decir por la noche, por una parte es parcial y por la otra inexacta. Es decir, el juez sí determinó que la agresión sexual, tal y como la narró Alexa, sí sucedió. La clasificación jurídica que toma el juez es justamente la de corrupción, como lo hemos explicado. ¿Qué le dijo la abogada a Dani y por qué Dani salió contenta? No lo sé, pero lo que sí es cierto es que a la próxima audiencia vamos a ir a que nos digan el número de años que va a pasar Héctor N. en prisión y que estos años muy probablemente sean 10 o un poco más de 10 años. O sea, no hay tutía, no hay de que echo para atrás el veredicto y me resulta inocente el señor Héctor N., ¿verdad? Este juez de primera instancia no puede echar para atrás ese veredicto porque ya se dio, ya dio el fallo de condenatorio por este delito. ¿Qué si pudiera suceder? Que en una apelación la sala determinara una cuestión distinta, que la verdad es que no vemos ese escenario, pero eso de que el juez el próximo jueves vaya a cambiar su determinación y vaya a decir que va a salir libre, pues definitivamente es imposible. ¿Qué hay de cierto, abogada Rubio, que Héctor N. abusó de Alexa porque de Daniela no, porque su mamá es abogada? ¿Nos puedes ahondar en el tema, por favor?
Claro, yo no puedo determinar por qué, si sucedió o no sucedió y por qué si lo hizo o no lo hizo. Lo que a mí me han preguntado es que si en todos los casos las personas que abusan de todas las personas menores que tienen a la mano. Yo lo que les he dicho que en algunos de los casos solamente abusan de la persona a la que ven más vulnerable. Y quizá porque así lo manifestó el señor Héctor, siendo la mamá de Daniela una abogada, entonces para él quizá eso era más peligroso que abusar de una niña pequeñita que tenía a la mano, porque además vivía en el mismo complejo habitacional y la tenía muy a la mano. Claro. Híjole, era su papá. Abogada, a ver, ahora, hay muchas dudas. Desde el momento de la detención, dicen que se hace de manera arbitraria porque ustedes habían comprado a la autoridad, a la policía de no sé qué policía, lo tenga que ir a detener. ¿Fue arbitraria, fue fuera de la ley la detención de este señor? No fue arbitraria, no fue fuera de la ley, tan es así que se realiza, ustedes vieron cómo se realiza la detención, los policías de investigación, que son quienes realizan materialmente esta detención, se acercan a el señor para identificarlo y estar seguros de que es la persona que necesitan detener. Después lo detienen, impiden que entre a su domicilio, porque si él hubiera entrado a su domicilio ya no lo pueden detener, y le dan en la mano la orden de aprehensión, una orden de aprehensión que incluso él mismo suelta, y uno de los policías de investigación la recoge del suelo y lo conducen a un automóvil. Posteriormente es presentado ante el Ministerio Público, donde revisan que no tenga golpes, donde revisan su estado físico, y posteriormente presentado ante un juez. Al día siguiente tuvimos la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, en donde a los mismos abogados se les preguntó si había alguna incidencia respecto de la detención, y dijeron que no tenían ninguna incidencia respecto a la detención, solamente hacen mención que una persona que en ese momento era diputado se refiere a la detención de manera pronta, y el juez les dice, bueno, pues eso no tiene nada que ver. O sea, si es Mayer, ¿no? Exactamente. Ajá. Ahora, si usted no tienen una incidencia respecto de esa detención, pues no tengo otra más que declararla de legal, porque además así fue. Olivia, y a mí ya me lo dijiste, yo se lo externé al público, pero ¿le puedes decir, por favor, a la gente por qué Mayer supo de la detención de este señor antes que los demás? Sí, yo conozco a Alexa porque Mayer me la presenta. Literalmente el contacto, digamos, lo único que en este caso, desde lo que a mí me toca, hizo Mayer fue presentarme a Alexa y darme la oportunidad de que yo llevara el caso. Eso fue lo que sucedió con esta presentación, pues yo tuve la oportunidad de llevar el caso. El día que detienen al señor, a mí el Ministerio Público me avisa, porque al día siguiente teníamos una audiencia. Me llama por teléfono y me dice, licenciada, tiene que pasar por el traslado, que son las copias de la carpeta de investigación, hoy por la tarde, porque mañana por la mañana tenemos audiencia. Yo lo primero que hago es llamarle a Jimmy y preguntarle que dónde está Alexa, porque les tengo que informar que Héctor fue detenido. Le pido a Jimmy que con toda tacto le avise a Alexa. Posteriormente yo lo que hago en el chat en el que tengo a las personas del despacho, aviso que al día siguiente teníamos una audiencia porque habían detenido al señor Parra, y le aviso de hecho yo tengo el mensaje donde le aviso a este señor Mayer, y incluso puedo mostrarlo. Y esa es la manera en la que él se entera, y la verdad es que yo nunca calculé que él iba a hacer pública esta información. Claro. No, ese fue un error mío que yo asumo, pero la forma en la que él se entera es por mí. Ok, muchas gracias, abogada. Abogada, ¿hay posibilidad de que el señor Héctor N. tenga derecho a fianza? Esa es una pregunta. Y otra que también es cuestión de opinión pública. Estos famosos audios donde Ginny, madre de Alexa, pues le decía justamente a su hija que se fuera a vivir con su padre. ¿Cómo es posible que si era víctima de estos abusos, pues entonces la madre pues lo llevara con su violentador? ¿Nos podría responder esta parte? Sí, por supuesto. En tu primera pregunta, en esta
En este sistema, una vez que se sanciona por este delito, no hay posibilidad de fianza, es decir, él va a tener que compurgar con años de prisión dentro de la cárcel. No hay posibilidad de una fianza. En la segunda pregunta, esta grabación que se filtró a los medios es una grabación que se realiza, que incluso es el mismo Héctor quien le pide a su hija que grabe a su mamá y le dijo supuestamente para utilizarla posteriormente, esta grabación. Y esto sucede cuando Alexa tenía 12 años. Es decir, Ginny no tenía ningún conocimiento, ninguno, de que Alexa estaba siendo violentada sexualmente. Ginny se entera de esto hasta los 16 años, es decir, 4 años después. Y cuando Ginny se entera, Alexa tenía 2 años de no ver a su papá. Por lo tanto, esta tergiversación que se ha hecho de tiempos que nosotros nunca pudimos salir a aclarar porque no correspondía, pues es una tergiversación, una mentira. En este momento, y lo que hemos dicho consistentemente, lo que hacen los agresores sexuales generalmente es manipular a los niños para alejarlos de sus redes de apoyo, para que no cuenten lo que está sucediendo. Y esto es lo que sucedió. El agresor, y lo dice la víctima, no lo digo yo, constantemente le decía que las demás personas no la querían, sí, que él era la única persona que la quería, y generaba esta mala situación con su madre. Y una cosita última y rápida nada más, porque yo justamente no es que lo piense así, que el abuso sexual sea igual a una violación, pero hay personas que sí lo han llegado a pensar así. Respondiendo a estos que puedan tener el pensamiento, son totalmente cosas que no necesariamente van relacionadas. No, de hecho no son iguales. Es decir, los elementos de la violación y los elementos del abuso sexual son completamente distintos. Quizá no sea el momento para explicar específicamente cuál es la diferencia, pero creo que las personas adultas podemos entender que una violación es distinto a un tocamiento. Claro, abogada, y justamente en este tenor tan delicado que es no caer en la revictimización, yo le quiero preguntar respecto a este documental. Estaba escuchando ayer en el en vivo que ustedes realizaron. No sé si entendí bien o mal, que en algún momento parte de las pruebas que integran la carpeta de investigación que se presentó por parte de ustedes podría ver la luz en este documental. ¿Cómo hacer, de ser cierto esto, para no caer en eso, en la revictimización? Y tienes toda la razón, Aris, e incluso es algo que he discutido yo con Alexa, de cómo se pudieran mostrar o describir estas videos, estas fotografías que ella presentó, que se presentaron en juicio, sin revictimizarlas, porque son fotografías, pues sinceramente sí, fuertes, y que yo desde mi punto de vista no tendrían que mostrarse así, tan así, digamos, en el documental. Creo que habría una situación de tener cuidado con lo que se va a mostrar en el documental, pero sí mostrando la realidad. ¿Acompañará usted a su representada en este proceso del documental? ¿Para eso, para evitar eso? Sí, a mí yo realizo un trabajo, digamos, perdón, creo que se estaba cortando, ¿verdad? No, está perfecto. Perdón, yo realizo con ella, digamos, un trabajo de acompañamiento a la víctima y, digamos, mi labor ahí es justamente cuidar una no revictimización. Gracias. Perfecto. Gracias, abogada. Abogada Olivia Rubio, buenas tardes, un abrazo, gracias. Gracias. Hasta luego. La abogada de Alexa Hoffman, la doctora en Derecho Olivia Rubio, es pues la que obtiene, no sé si se puede llamar éxito, pero es la que representa la parte que ganó esta primera etapa, ¿no?